Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de este podcast y hoy quiero abordar un tema que me encanta y también es sumamente controversial. Hablemos un poco sobre los ambientes tóxicos del trabajo. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Para hablar mal de nuestros trabajos? No, justamente es para dejar de hacer eso. Pero sí creo que es importante que lo hablemos, lo normalicemos y sobre todo aprendamos a detectarlo. Entonces, en este capítulo vamos a hablar sobre qué es un ambiente tóxico de trabajo, cómo lo puedo identificar y por qué es importante. Y finalmente, quédate hasta el final del capítulo de hoy porque vamos a hablar también sobre tres pequeñas técnicas, de verdad, pequeñas, que pueden empezar si las practicas desde mañana a cambiar cómo percibes, estás y sales de tu día de trabajo. Entonces, comencemos. Primeramente, identifiquemos cómo identifico que mi ambiente es tóxico. De entrada, así de, no me vas a dejar mentir, yo creo que ya lo sabes. Pero todos lo sabemos, ¿no? Nos encanta, sí, yo sé, nos encanta echar chisme, pero ese chisme constante, ese estar hablando mal de las personas, estar pues inventando a veces cosas de las personas, claramente cae dentro de la categoría de cosas que son un ambiente tóxico de trabajo, aceptémoslo. No es sano, no aporta y muchas veces simplemente genera conflictos, roces o simple incomodidad dentro del área de trabajo que si al momento parecen normales o sencillas, pero con el tiempo deja de ser gracioso, ¿me explico? O sea, ese chiste que nos causó de momento hacer un chisme sobre una persona, con el tiempo, el ambiente que genera, la tensión que se siente, definitivamente deja de parecer algo gracioso. Otro tipo de conductas que siempre sí debemos prestar atención e identificar, no para confrontarlas, sino para nosotros también entenderlas, ¿no? O sea, recientemente había un estudio, voy a poner, espero por aquí, la portada al menos del estudio, que hablaba justamente de eso, ¿no? De que habían identificado que 7 de cada 10 de los CEOs o de los puestos de altos mandos en las empresas tienen exactamente las mismas configuraciones en su cerebro que los psicópatas en la cárcel. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que básicamente todas esas veces que dijiste, mi jefe es completamente tóxico, las formas en las que pide las cosas son violentas, la falta de empatía con la que a veces resuelve las cosas personales o las situaciones personales no es de gratis, o sea, realmente pareciera pues haber una relación entre esa situación de poder conforme a la forma en la que me relaciono, ¿no? Con la gente que está cerca de mí. Entonces, creo que es importante hablar de eso, detectarlo, más que nada porque lo siguiente vital es entender que no es mi culpa. No es que yo no sea suficiente, no es que yo no sea profesional, definitivamente no es que yo no tenga las capacidades, porque el tema es que muchas veces, y eso es algo que también se ve, eh, las personas comenzamos a dudar de nuestra capacidad como trabajadores y no del ambiente o de las herramientas o de la situación que el trabajo me está brindando para yo desempeñarme. Estamos muy acostumbrados por educación a decir yo soy la que está mal, yo soy quien está haciendo mal esto, yo soy quien no da el puesto, quien no da el ancho en el puesto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero jamás decimos, o muy raro, eh, decimos, no, es que aquí no me dan las herramientas, no tengo la capacitación, definitivamente no hay apoyo, no hay estímulo. O sea, me explico, cuando cambiamos el discurso nos damos cuenta que el problema no soy yo y mis habilidades, sino el entorno en el que me estoy tratando de desarrollar, ¿no? Y eso definitivamente cambia la forma en la que te percibes como persona y como trabajador, porque ya dejas de quitarte de tu cabeza esa sensación de que no eres o sea, que no te dan ese ascenso porque obviamente tus capacidades no son, ese tipo de cosas y empiezas a darte cuenta de, oye, al parecer estoy en una empresa que ni siquiera considera el crecimiento personal. Estoy en una empresa que como elemento ni siquiera me nota, aunque estoy dando X o Y resultado. Cambia ese diálogo, no de acusación, no se trata de echarle o la culpa a ti o la culpa a la empresa, pero sí de entender en dónde están las fallas en cada uno de los lados, para que evitemos cargar como simplemente con una sensación de
de no ser suficiente trabajador, ¿no? Ahora también, ¿qué otra cosa siempre nos toca ver? Esa falta de compañerismo entre las áreas. Definitivamente muchos también, creo yo, relacionado con el tema de los chismes, o sea, nuevamente las personas que están en la industria no me van a dejar mentir, pero siempre está ese tema de que no, es que ventas no se lleva con almacén y almacén no se lleva con logística y este no se lleva con los contadores y así, ¿no? Porque mágicamente pareciera que hay una cosa así en el cosmos que hace que entre áreas simplemente no haya una relación. Y eso pareciera ser más bien algo que ya aprendimos, porque todo el mundo llega y el primer día te dicen así de nosotros no nos llevamos con ese o nosotros no nos sentamos con esos, o sea, y uno con esa necesidad de querer pertenecer, de repente ni siquiera preguntas por qué, ni siquiera te interesas por conocer a las personas y tú simplemente asumes que no te tienes que llevar con ellas y viceversa. Eso a mí me tocó mucho durante mi etapa en la industria y a mí algo que siempre me ha caracterizado es que si tú me dices que no puedo hacer algo, yo voy a encargarme de probarte como sí, desde siempre, desde niña. Es como de, esta es mi ADN. Y a mí me decían mucho eso, ¿no? Es que nosotros no nos llevamos con almacén. Resultó que toda mi vida las personas con las que mejor me llevé fueron del área de almacén. En algún momento me dijeron, es que nosotros entre empresa uno y empresa 2 no nos toleramos. Yo cuando me fui de esa empresa, todo mundo se llevaba súper bien. Y no se trataba de que yo quisiera ir más allá o ser disruptiva, y a la vez sí, pero también era una cuestión de decir, a mí no me puedes indicar o marcar con quién me puedo llevar o con quién no, sin siquiera yo haber conocido a esas personas. Porque a lo mejor el día de mañana sí, puede ser que me haya llevado mejor con algunas áreas de almacén y otros con algunos no, pero el chiste aquí no es propiamente eso, es el yo darme la oportunidad de conocer a las personas por lo que son, por su trato conmigo, y también de darme la oportunidad a mí de que ellos me conozcan como individuo y no solo como un elemento de un área con la que yo no me llevo, ¿no? Porque así empezamos a generar esas fricciones que la verdad es que solamente conllevan eso, que no se den las cosas bien, nos ponemos el pie en el trabajo entre áreas, aunque sabemos que estamos relacionados por el puro gusto de frustrar el día del otro. Y finalmente, ¿qué hacemos? Que nuestras jornadas se vuelvan de verdad una tortura, o sea, una tortura, cosas que podrían fluir, que de por sí llevan pues sus fallas, sus márgenes de error y demás. Claro que nos vamos a enfrentar a cosas, pero todavía lo hacemos más difícil, lo hacemos más caótico, generándonos esta necesidad de estarnos confrontando entre nosotros por el puro gusto, solo por decir que yo soy de un área y tú de otra. Y la verdad es que eso no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Al final del día, creo que identificar también el espacio, o sea, el espacio se siente tenso. Aquí vamos a mezclar un poco de esta parte de terapeuta y cosas más energéticas, por así decirlo. O sea, sí es importante que entendamos que no nos vamos a cargar la energía de nadie. Esto lo digo por las personas que son un poco más espirituales y que a veces sienten que se llevan la energía de la persona. O sea, no, no te vas a llevar la energía de nadie, nadie te va a cargar la energía a ti. Finalmente lo que tú estás sintiendo es un sentimiento que te despiertas a ti misma de estar en contacto con esta atmósfera. Por eso vamos después en un momento más a hablar sobre estas formas de quitarnos como esa sensación, ¿no? Porque existen estas personas. Yo conocí muchas de ellas que decían, es que yo siento que me cargo. No te cargas nada, o sea, es importante que también entiendan eso, no te vas a cargar nada de lo que pase ahí, pero lo que sí pasa es que se vuelven ambientes tensos, ambientes tóxicos, ambientes en los que no me vas a dejar mentir, te levantas en la mañana, suena la alarma y te da una ansiedad y oh, o sea, lo último que quisiera es estar ahí. ¿Por qué? Por cómo se siente, por cómo es la dinámica, porque ya de por sí el trabajo es estresante y si todavía le sumo que yo no me llevo con este y me peleé con este ayer y este no me habla y mi jefe va y grita, o sea, de verdad, ahí es donde yo me daba cuenta y yo decía, si esto fuera un entorno familiar, definitivamente creo que ninguno lo estaríamos tolerando. Y ahí es donde yo quiero invitar a la reflexión. O sea, siempre nos dicen que nuestros compañeros de trabajo son como nuestra familia, que la empresa es nuestra familia, pero pareciera que usan esa excusa de nuestra familia para generar y
justificar ambientes toxiquísimos, para justificar también que quieran abusar de ti con horas extra que no te pagan, con funciones que ni te tocan, porque ponte la camiseta, porque somos una familia, y se agarran de eso, ¿no? Pero finalmente yo te invito a reflexionar y digo, a menos que de verdad, desafortunadamente vengas de una familia disfuncional, que las hay, y mucha gente sale de eso precisamente porque se dan cuenta que son disfuncionales, la realidad es que ese tipo de conductas tú no las soportas en tu familia. Las soportas en tu trabajo porque te hace falta el dinero, porque necesitas que pagar cuentas, porque tienes que vivir, y entonces así justificamos estas acciones, estos ambientes, estos tratos y maltratos psicológicos, verbales y en algunos casos hasta físicos por el hecho de que pues necesito un trabajo. Y si a eso le sumamos el que siempre nos dijeron de da gracias que por lo menos tienes un trabajo, pues entonces es la fórmula perfecta, ¿no? O sea, pues de gracias que tengo un trabajo, que sí necesito, porque pues el dinero, pues ya que me traten como chancla, ¿no? Y pues la verdad es que no, no. Es lo que les decía, o sea, creo que ninguna nómina vale eh, ese daño psicológico y a veces físico, ¿no? Que puede ejercerse en un ambiente laboral. Y bueno, pues para ir cerrando esta reflexión, quiero compartirte 3 pequeñas técnicas, hábitos, tips que puedes usar en el día a día y son muy sencillos. El primero, o sea, son para la hora de la entrada, para el durante el día y para la salida. Al inicio, cuando llegues, o sea, ya sea que vayas en camión o que vayas en tu coche, cuando vayas en camino y te vayas preparando eso, vete preparando psicológicamente. Pero en lugar de venir en el camión pensando cómo le vas a decir a Chuchita y cómo vas a venir castrando a Perenganita, no, no. Y mejor, inicia tu día empezando con reflexionar y decir, voy para allá, el ambiente es tenso, hay problemas, no es personal, no tiene nada que ver conmigo, es un espacio de trabajo, no me voy a enganchar, no me voy, o sea, vete preparando psicológicamente. ¿Para qué? Para que el ambiente, el día, la atención no te tome por sorpresa. Tú ya lo sabes, ya respiraste, tómate un minuto antes de entrar, respiro, ahí en mi canal encuentras muchas técnicas de respiración en Instagram y demás. Agarra una, respira, cálmate y digamos que setéate en tu mente para el día, ¿no? De decir, ok, es un día más, vengo a trabajar, no me engancho, no me tomo personal, ninguna de estas personas siquiera me conoce o le interesa conocerme en muchos casos, entonces a lo que vengo, ¿no? Para iniciar. Durante el día, cuando de repente sientas ya mucha carga, haz pausas. Siempre nos dicen que hagamos pausas activas para mover el cuerpo. Yo te diría, haz una pausa mental. En ese sentido puede ser, te paras al baño, ve por agua, si de repente hay forma de salir de la oficina, que a lo mejor hay enfrente un estacionamiento, un jardincito, lo que sea, salte un momento, respira, date como esos 5 minutos para bajar, para dejar de sentir como esa tensión que a veces se sienten en las oficinas. Hazlo varias veces al día, si depende cómo sea tu ambiente de trabajo, pero si de repente puedes, no sé, escuchar música, escuchar un podcast, trata de volver tu ambiente agradable. Tú no puedes controlar el ambiente de tu trabajo y no puedes controlar a tu jefe, ni a tus compañeros, ni las dinámicas, ni nada. Pero sí puedes controlar el espacio que habitas. Entonces, en la medida de lo posible, trata de que pues tu escritorio tenga algo que te guste, una planta, una vela, llévate un tecito, cosas ricas, date pausas, ponte música si puedes, salte a respirar, como que toma también, aduéñate de tu espacio, ¿no? De estar ahí, porque si estás muchas horas, entonces aduéñate de ese espacio también. Y finalmente, cuando cierres el día, cuando salgas ya lista para irte a casa, listo, cierra el día. Ahí sí te podría decir si quieres energéticamente, pero cierra el día simplemente diciendo, ok, terminó la jornada, terminó el trabajo, lo que pasó, la pelea, la discusión, que si salió, que si no salió, que si se facturó, que bla, 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 aquí se queda. ¿Por qué? Porque no lo puedo resolver ya, porque lo voy a atender hasta mañana y porque definitivamente dándole vueltas en mi cabeza no se va a resolver más rápido. Entonces, cierra el día, descarga, por así decirlo, todo eso que todas esas energías, conflictos, bla, bla, se queden ahí, no te los lleves contigo para que precisamente no llegues de malas a casa y te pelees ahora con tu pareja y con tus hijos y en el coche te vayas ahí diciendo de cosas con medio mundo. Déjalo ahí
Y entonces sí, me quito mi playera de trabajador, me pongo mi playera de yo mismo y yo misma y me voy, ¿no? O sea, este es el siguiente capítulo del día, que es mi vida personal, que nada tiene que ver con la laboral, y en mi vida personal yo no cargo lo que dejo ahí, ¿no? O sea, yo no cargo esos problemas, yo no cargo esas actitudes, yo cargo a mí. Entonces, lo dejamos y retomamos, ¿no? O sea, me pongo nuevamente, me pongo música, me pongo como a empezarme a sacar esa sensación, ¿no? Aunque esté en el tráfico y todo eso, en lugar de irme peleando, porque yo en mi mente me sigo peleando, escucho música, escucho un podcast, me compro un cafecito, un dulcecito, o sea, lo que sea, ¿no? Algo que simplemente te empiece a dar esa serotonina de decir, sí, por fin, ya salí, o sea, ya, bye, adiós a todos, hasta mañana. Que ese tipo de cosas déjalas ahí para que al llegar a casa tu energía sea otra, simplemente tu energía sea otra. Yo no pongo en duda que tengamos problemas personales y muchas veces saliendo del trabajo tenemos que abordar esos problemas personales, pero incluso en ese sentido te diría con mayor razón que dejes lo del trabajo ahí para que puedas hacer una diferencia sana de qué cosas me provoca el trabajo y qué cosas de verdad me acontecen a mí y me enfoco en ellas, porque finalmente el trabajo siempre va a haber alguien que te reemplace, el trabajo siempre va a haber alguien que lo haga por ti, pero nadie va a resolver lo tuyo, nadie va a resolver tu vida. Entonces, sí te invitaría a que dejes de dar como prioridad número uno todo al trabajo y también aprendas a darte una prioridad a ti. Al finalizar tu día, preocúpate por ti, porque realmente tú eres lo único que tienes para ti mismo y creo que es tu prioridad número uno. Espero que este pequeño capítulo te haya servido. Yo creo que no te dije nada nuevo si estás en una empresa, porque todos lo reconocemos, pero es más bien para validarte y para decirte, ¿sabes qué? Eso que estás notando sí es cierto. Yo como terapeuta te lo puedo decir, está mal, está muy mal. Es por eso que finalmente yo retomo la terapia para hablar de esto, para normalizarlo, verbalizarlo y decir, desde mi punto de vista, formación terapéutica, te puedo decir que esas conductas no son normales, no estás loca, no estás loco, no es algo que tengas que tolerar. Y si de repente es algo que tienes que tolerar porque Y o Z, por lo menos te dejo esas herramientas para que no te lo tomes personal, para que te quites esa energía del día y continúes con tu vida, mira, como si nada. No dejemos de lado que nuestro trabajo no es lo que somos, es cómo nos generamos la vida, cómo nos ganamos el dinero y nada más. Entonces, pues, démosle solamente esa importancia, que no es poca, pero tampoco es poca la importancia de tu propia salud. Nos vemos en el próximo capítulo.